Hola jóvenes, el objetivo de este video es empezar a hacer el análisis del movimiento a través de los conceptos que estuvimos estudiando previamente. ¿Ok? Entonces, hasta este punto ya estuvimos analizando diferentes conceptos como el de posición, analizamos también qué es distancia y qué es desplazamiento, entendiendo que son cosas diferentes. Utilizamos al tiempo para introducir el concepto de rapidez y velocidad, también indicando que se trata de cantidades físicas diferentes, una es escalar y la otra es vectorial. Aprendimos el manejo de herramientas gráficas, como los gráficos de posición contratiempo, para obtener la velocidad media y la velocidad instantánea de un objeto en movimiento, ¿verdad? Vimos que la pendiente en estos gráficos de posición contratiempo nos representa la velocidad. Y luego hicimos un análisis similar, pero con gráficos de velocidad contratiempo, para calcular la aceleración media y la aceleración instantánea, ¿verdad? Vimos que en los gráficos de velocidad contratiempo la pendiente nos representa la aceleración y también hablábamos de que una aceleración positiva no necesariamente significa un aumento de velocidad, así como una aceleración negativa no necesariamente representa una disminución de la velocidad. Vimos que va a depender de si velocidad y aceleración tienen el mismo signo para indicar que la velocidad va a aumentar, o si tienen signo contrario para concluir que la velocidad va a disminuir, ¿verdad? Aprendimos también que tanto la posición como la velocidad se pueden representar matemáticamente a través de funciones que dependen del tiempo, ¿no? Y que si nosotros tenemos la función de posición y la derivamos, lo que vamos a obtener como resultado es la función de velocidad, que nos va a dar la velocidad en cualquier instante de tiempo, ¿verdad? Y que si nosotros esa función de velocidad, que depende del tiempo, la derivamos también, vamos a obtener como resultado la función de aceleración, que nos va a permitir identificar cuánto vale la aceleración en cualquier instante de tiempo. Entonces, aprendimos todo esto. Observen que vimos muchas cosas en estas sesiones donde tratamos estos conceptos básicos. Una vez que ya tratamos esos conceptos básicos, vamos a utilizarlos para analizar el movimiento, particularmente el movimiento en una dimensión, ¿sale? Y en esta serie de videos, ustedes van a aprender a analizar el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y el movimiento de caída libre, que en sí es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero a lo largo del eje vertical, ¿sale? Vamos a analizar ahí objetos que caen, obviamente, de manera vertical, ¿sale? Entonces, dicho eso, pues vamos a empezar nosotros en este video hablando de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniforme y cuáles son sus características? Para representarlo de una manera que nos quede muy fácil de entender, pensemos que tenemos ahí en pantalla nuestro sistema, donde vamos a analizar el movimiento a lo largo del eje X, partiendo del origen, que es donde está el ojito. Ustedes están ahí observando cómo se mueve ese dragón que va a ir desplazándose horizontalmente. Y entonces vamos a ver qué ocurre durante el movimiento. El muñequito empieza a desplazarse a partir del origen y lo hace de la siguiente forma. Cuando han transcurrido 5 segundos, su posición es de 10 metros. Cuando han transcurrido otros 5 segundos, su posición es de 20 metros. En los siguientes 5 segundos, su posición es de 30 metros. Y 5 segundos después, llega a una posición final de 40 metros. Entonces, podemos darnos cuenta que cada 5 segundos va recorriendo un desplazamiento o una distancia, en este caso, de 10 metros, ¿verdad? Cada 5 segundos va avanzando 10 metros. En los siguientes 5 avanza otros 10. En los siguientes 5 otros 10 y así sucesivamente. ¿Ok? Nos indican aquí que cuando esto ocurre,
tenemos que el objeto se está moviendo a velocidad constante, ¿sale? Y decimos que se mueve a velocidad constante porque el cuerpo recorre la misma distancia en el mismo intervalo de tiempo, ¿sale? Entonces, la misma distancia en el mismo intervalo de tiempo. Cuando un cuerpo viaja por una trayectoria recta a velocidad constante, como en este caso, se dice que el cuerpo presenta un movimiento rectilíneo uniforme. Rectilíneo porque recordemos que nos estamos moviendo en línea recta y uniforme porque lo estamos haciendo a velocidad constante. Entonces, ¿sale? A esto se le denomina MRU, ¿vale? Si nosotros pensamos en analizar el movimiento en cualquier intervalo de tiempo, ¿sale? Vamos a suponer que el tiempo lo empezamos a contar a partir de que el objeto comenzó a moverse. Es decir, cuando estaba en el origen, decimos que aquí el tiempo es igual a 0, ¿sale? El tiempo 1, si lo quieren ver así. Y queremos analizar el movimiento para cualquier otro instante. Por ejemplo, acá, vamos a llamarle aquí un tiempo 2, ¿sale? Definiendo este intervalo de tiempo, entonces resultaría lógico pensar que aquí tenemos la posición inicial y aquí tenemos la posición final, ¿sale? Entonces, recordando nuestra fórmula de velocidad media, nosotros sabemos que esta se calcula haciendo la operación de posición final menos posición inicial entre tiempo 2 menos tiempo 1, ¿sale? Aquí me gustaría hacer mención de que cuando analizamos el movimiento de un objeto, lo más común, muchachos, lo que se practica con mayor frecuencia es considerar que el tiempo lo empiezas a contar a partir de 0, ¿vale? Que tu tiempo inicial es 0, ¿vale? Y por lo tanto, en la formulita que tenemos aquí abajo, podemos darnos cuenta que donde aparece T1 o tiempo inicial, se ha sustituido aquí el valor de 0 segundos. ¿Para qué se hace esto? Para simplificar el análisis. Si yo esta formulita, ¿verdad? La simplifico, porque ya sabemos que el tiempo 1 se va a contar a partir de 0, me quedaría velocidad es igual a posición final menos posición inicial entre tiempo, nada más. ¿Qué sería este tiempo? Sería nuestro tiempo 2, ¿sale? Sería el tiempo total que ha transcurrido desde que el objeto empezó a moverse hasta el punto donde yo lo quiero analizar, ¿sale? Si yo eligiera cualquier otro punto de su trayectoria, ¿verdad? Sería exactamente lo mismo. El tiempo se empezaría a contar desde 0 segundos hasta el instante de tiempo específico donde yo esté analizando el movimiento, ¿ok? Por eso es que, por practicidad, en esta formulita ya en lugar de poner tiempo 2, ponemos simplemente tiempo, considerando que el tiempo se empieza a contar a partir de 0, ¿ok? Y si de esta expresión que tengo aquí, yo despejo, ¿verdad? A la posición final, ¿verdad? Pues tenemos que este tiempo que está dividiendo va a pasar multiplicando a la velocidad y la posición inicial que está restando va a pasar sumando. De tal manera que de esta expresión yo puedo llegar a esta formulita que tenemos aquí, ¿sale? Esta formulita, como estamos analizando el movimiento a lo largo del eje X, se suele expresar también así. X final es igual a X inicial más velocidad por tiempo, ¿ok? Esa formulita que nosotros tenemos ahí es la única ecuación, porque no hay más, con la cual vamos a analizar el movimiento rectilíneo uniforme, ¿vale? Cuando nosotros estemos ante un problema donde sabemos que la velocidad es constante, entonces se trata de un problema de movimiento rectilíneo uniforme y únicamente se va a analizar con esa expresión que tenemos aquí abajo. No hay más. Esa es la practicidad y la facilidad de este tipo de movimiento, que no te tienes que meter en problemas con muchas fórmulas, ¿sale?
Y no se nos olvide que esa formulita que tenemos señalada ahí simplemente fue un despeje de la fórmula de velocidad promedio que nosotros ya conocíamos, asumiendo que el tiempo lo empezamos a contar a partir de 0 segundos. ¿Sale? Con esas consideraciones, nosotros llegamos a la expresión que tenemos ahí al final. ¿Vale? Analicemos un poquito más a fondo las características del movimiento rectilíneo uniforme. Como la velocidad es constante, si nosotros observáramos el gráfico de velocidad contra tiempo, este sería una recta horizontal. ¿Qué nos quiere decir que el gráfico de velocidad contra tiempo sea una recta horizontal? Que para cualquier instante de tiempo, llámese T1, T2, T3, el que ustedes quieran, para cualquier instante de tiempo la velocidad tiene el mismo valor. En este caso sería de 2 metros sobre segundo. Entonces, gráficas de velocidad que tengan esta forma, ¿sale? Significan que se trata de un movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, esto tiene mucho sentido porque recordemos que en un gráfico de velocidad contra tiempo, la pendiente es equivalente a la aceleración, ¿verdad? Si nosotros observamos este gráfico que tenemos en pantalla, podemos darnos cuenta que aquí la pendiente es igual a 0 porque se trata de una recta completamente horizontal. Eso significa que la aceleración es 0, es decir, que no hay cambio de velocidad. Y obviamente no debe haber cambio de velocidad porque estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sale? Entonces, esa gráfica que tenemos ahí es la gráfica de velocidad contra tiempo de un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cómo sería la gráfica de posición contra tiempo? Bueno, la gráfica de posición contra tiempo nosotros la obtenemos precisamente cuando graficamos la ecuación a la cual llegamos en la diapositiva anterior. Si graficamos nosotros esa función, ¿sale? Nos quedaría la siguiente recta, ¿vale? ¿Qué nos indica la pendiente de esta recta? La pendiente de esta recta nos indica la velocidad. Recuerden que estamos trabajando en un gráfico de posición contra tiempo, ¿ok? Y podemos darnos cuenta que como es una recta, significa que en todos sus puntos tiene la misma pendiente, es decir, que su velocidad es constante, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, podemos darnos cuenta también aquí que esta gráfica corresponde precisamente al movimiento del dragoncito, ¿sale? Porque en los primeros 5 segundos, su posición pasó de ser 0 metros, la posición inicial, a ser 10 metros la posición final, ¿sale? Entonces, en los primeros 5 segundos, recorrió un total de 10 metros. ¿Okay? Si nosotros analizamos los siguientes 5 segundos, ¿verdad? En el intervalo de 5 a 10, ahí podemos darnos cuenta que la posición inicial era de 10 metros, ¿verdad? Mientras que la posición final, recuerden que estamos analizando el intervalo de 5 a 10 segundos, la posición final fue de 20 metros. Quiere decir que ahí recorrió otros 10 en el mismo intervalo de 5 segundos, ¿verdad? Y así se va. Cada intervalo de 5 segundos recorre 10 metros, ¿verdad? Aquí se mueve de 20, podemos darnos cuenta ahí, de una posición inicial de 20 metros a una posición final de 30 metros. Entonces, esa es la razón por la cual la gráfica nos queda como una línea recta, porque el objeto en movimiento va recorriendo distancias iguales en tiempos iguales, en intervalos de tiempo iguales. ¿Ok? Entonces, es por ello que la gráfica es una línea recta. Si ustedes recuerdan cuando analizaban ustedes sus clases, perdón, de geometría y les presentaron la ecuación de la recta, les decían que la ecuación de la recta tiene la forma y es igual a b más mx.
¿Sale? Y tiene mucho sentido porque en este caso, en el eje vertical, en la gráfica que tenemos nosotros aquí, en el eje vertical tenemos nosotros representada la posición. La pendiente del gráfico nos indica la velocidad y en el eje horizontal tenemos nosotros el tiempo. ¿Se dan cuenta cómo hay congruencia? ¿Vale? Y el valor de B en nuestra ecuación de la recta representa cuánto vale la posición inicial, es decir, cuánto vale la posición en t igual a 0. ¿Vale? Entonces, es la misma forma que tiene esta ecuación que tenemos en pantalla, la ecuación que tenemos aquí, tiene la misma forma que la ecuación de la recta. ¿Vale? Entonces, así es una gráfica de posición contratiempo en un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ok? Si nosotros sustituyéramos valores de esta gráfica en esta ecuación que tenemos aquí, bueno, pues podemos darnos cuenta que si hablamos de la posición inicial, en la gráfica la posición inicial es de 0 metros, posición inicial. Si nosotros queremos saber la velocidad, bueno, podemos calcular la velocidad en cualquier par de puntos. Recuerden que aquí la pendiente es la misma y por lo tanto es una velocidad constante, ¿vale? Y de esa forma, calculando la pendiente, ya tendríamos la velocidad, ¿sale? Y el tiempo, pues ya nos queda ahí la función que nos va a dar la posición del objeto en cualquier instante de tiempo. ¿Por qué digo que nos va a dar la posición del objeto en cualquier instante de tiempo? Porque imagínense que en esta expresión que tenemos aquí, nosotros sustituimos t igual a 0 segundos. Si sustituimos t igual a 0 segundos, nos va a quedar que en ese tiempo la posición es de 0 metros. Y si es cierto, estaríamos aquí. ¿Sale? Si nosotros en la formulita que tenemos en pantalla sustituyéramos un tiempo, por ejemplo, de 5 segundos, podemos darnos cuenta que nos quedaría que la posición a los 5 segundos sería de 10 metros y efectivamente estaríamos acá. Y así, para cualquier instante de tiempo, por ejemplo, vamos a suponer que sustituyéramos aquí 10 segundos, ¿ok? Nos quedaría que la posición es de 20 metros y estaríamos acá. Entonces, esta expresión que tenemos aquí, nos está dando, ¿verdad? La posición del objeto para cualquier instante de tiempo, ¿sale? Y si lo relacionamos con lo que veíamos en las clases pasadas, si ya conozco la función de posición y quiero la velocidad, ¿ok? Lo único que hago es derivo la función de posición con respecto al tiempo. Y observen, si derivamos esa función, la que tenemos abajito, simplemente nos quedaría 2 metros sobre segundo. Ahí está la velocidad. ¿Sale? Y si esto que tenemos aquí, ¿verdad? Nosotros lo derivamos, ¿verdad? Obtendríamos la aceleración. La aceleración sería la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿no? Y como la derivada de una constante es 0, entonces tendríamos aquí una aceleración de 0. Claro, claro que nos tiene que dar una aceleración de 0, porque recuerden que estamos hablando de un movimiento rectilíneo que se lleva a cabo a velocidad constante. ¿Ok? Entonces, observen ahí cómo es que se comportan la gráfica de velocidad-tiempo y la de posición-tiempo. ¿Vale? Entonces, si nosotros pensamos en las gráficas, tenemos ahí gráficas de posición-tiempo. Ambas, la que tenemos a la derecha y la que tenemos a la izquierda, son líneas rectas, lo cual nos dice que la velocidad es constante. Entonces, son gráficas de un movimiento rectilíneo uniforme. Sin embargo, la que tenemos a la derecha, ¿verdad? La gráfica que tenemos a la derecha tiene una pendiente negativa, lo cual indica que la velocidad es negativa y que el objeto se mueve a la izquierda, a velocidad constante, ¿verdad? En cambio, la gráfica que tenemos a la izquierda tiene una pendiente positiva,
lo cual nos indica que la velocidad es positiva y que el objeto se mueve a la derecha. ¿Ok? Si observamos, las gráficas que tenemos abajo serían sus correspondientes gráficas de velocidad contra tiempo, ¿verdad? Recuerden que en el eje vertical tenemos la velocidad, en el eje horizontal tenemos el tiempo, aquí está el origen, ¿verdad? Y entonces aquí nos está indicando que tenemos una velocidad positiva, ¿verdad? Y que esa velocidad es constante para cualquier instante de tiempo, ¿verdad? En cambio, del lado derecho, ¿verdad? Recuerden que aquí tenemos la velocidad, aquí tenemos el tiempo, aquí está el origen, y entonces esta gráfica nos está indicando que aquí tenemos una velocidad negativa, ¿verdad? Porque queda debajo del cero, y que esa velocidad negativa es constante para cualquier instante de tiempo. Y abajo, si nosotros quisiéramos poner las gráficas de aceleración, pues en sí sabemos que la aceleración es cero porque la velocidad es constante, ¿no? Entonces tendríamos aquí, por ejemplo, un gráfico de aceleración contra tiempo, ¿vale? Y si queremos representar cómo es la aceleración, sería así, ¿verdad? Esto indica que para cualquier instante de tiempo, la aceleración vale cero, ¿verdad? Y sería lo mismo para cualquiera de los dos casos, tanto el de la derecha como el de la izquierda, porque en ambos la velocidad es constante y no hay aceleración.